Muy buenos días, buenos días. Soy Lisa Canela para los que se conectan hoy por primera vez, porque ayer hubo mucha gente que se siguió anotando para este curso y vamos a hacer un pequeño repaso en honor a la puntualidad. Veo que ya tenemos 92 participantes. Eh, Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hablamos ayer sobre la historia de la justicia electoral. Ayer comenzamos hablando primeramente, dimos un repaso, un pequeño antecedente de lo que fue eh, el comienzo de la democracia, cómo fue sucediendo para llegar a una nueva constitución nacional, en donde la constitución nacional nos dedica tres artículos. Artículo 240, nos dedica tres artículos y en eso después la creación de la justicia electoral. Hablamos también de esas leyes, la creación de la justicia electoral, los primeros inicios que comenzamos en el año 1995, comenzó a funcionar la justicia electoral. Luego comenzamos los primeros trabajos, también un compañero que está conectado nos habló un poco sobre la ley 772 barra 95, en donde eh, la justicia electoral tiene la labor de crear un nuevo registro cívico permanente desde cero. Como dice, nuevo, nada. Utilizamos solamente los datos que se recabaron en ese momento, en ese trabajo de nuevos inscriptos para formar un nuevo registro cívico permanente. No se utilizaron ningún dato que se haya registrado anteriormente. Entonces, una vez terminado ese registro cívico permanente, en el 1996 teníamos el desafío de nuestras primeras elecciones municipales en ese mismo año. Vamos a ir pasando nuestro material. Es decir, recordar un poco, acá tenemos antecedentes que hablamos hace un ratito. Después acá tenemos los artículos nacional, la nueva Constitución Nacional de la República del Paraguay, 1992. Tenemos artículos 273, 74 y 75 que le dedica nuestra Constitución a nuestra justicia electoral. Después tenemos la creación de la justicia electoral y las leyes que eh, nos dice cómo debe estructurarse, cómo debe funcionar nuestra institución. También los primeros integrantes de la justicia electoral fueron los señores Alberto Ramírez Zambonini, Expedito Roja y Carlos Muyoli, que tenemos ahí. Luego nuestro primer integrante, ahí tenemos de vuelta, acá tenemos nuestra resolución 447, donde le nombra a los tres primeros miembros. Acá tenemos nuestras primeras elecciones. Ayer hicimos, eh, recordamos un poco cómo fueron sucediendo estas elecciones y también destacamos la presencia de organismos internacionales, observadores internacionales desde nuestras primeras elecciones. Año 1996, acá tenemos el resumen de eso. Después hablamos. Elecciones generales 1998. En estas primeras elecciones ya hablamos, la proyección fue clave para el éxito, ha sido cuidadosa y anticipadamente calendarizada, evidenciándose el alto nivel de profesional de la institución electoral. Tenemos nuestras siguientes elecciones. Acá hablamos nosotros del TREP, cuando se aplicó el TREP por primera vez.
eh, en el año 2000. Acá hablamos también de de las otras elecciones. Elecciones municipales 2001 y acá tenemos, ayer habíamos hablado sobre esas elecciones, eh, llegamos hasta el año 2000, que fue la implementación del TREP. Acá, quiero cerrar este un ratito. Buen día, profe. Buen día, ¿qué Profe, tal? ¿será que los administradores no pueden silenciar a todos porque casi no se entiende las clases? Tienen abierto su micrófono los compañeros. Se escucha. Ahí justamente ya está escuchando el compañero y va a silenciar un ratito, ya vamos a solucionar eso, compañera. Un ratito, ella me está contestando para ver, para cerrar. Un poquito, a ver, para silenciar eso. Bueno, ya enseguida, ya enseguida. Bueno, llegamos entonces ayer hasta el año 2000, que fue la implementación del TREP. Hoy vamos a comenzar desde el año 2001 y vamos a hablar desde este día hasta el 2018, 19. Vamos a llegar al 2019 hoy comentando cada etapa que forma parte de nuestra historia, porque cada elección nosotros siempre tenemos innovaciones tecnológicas, aplicamos nuevos desafíos, entonces vamos a estar hablando de eso. ¿Qué vamos a hablar en este 2001? En este 2001 tuvimos el trabajo, el desafío de implementar, vamos a ver un poco, de implementar urnas electrónicas. ¿Alguien se acuerda de las urnas electrónicas? A ver si alguien me dice un poco qué recuerda las urnas electrónicas, si es que se acuerdan de esas elecciones de 2001. En algunos locales, no todos los locales, fue un plan piloto. Quiero saber si es que hay alguien de acá que llegó a participar en ese 2001. Buen día, profesora. Sí, buenos días. Sí, yo participé, recuerdo que eran máquinas que vinieron del Brasil y esas sí Sí, almacenaban los votos, tenían la memoria, por eso se llamaban urnas. así mismo. Sí, no fueron en todos los distritos, en algunos lugares se practicó. Sí. En realidad se aplicaron en siete distritos con un plan piloto, como decimos, para después implementar oficialmente. eh, Fue una prueba para ver, primeramente, el funcionamiento, segundo, para ver si las personas, cómo se relacionaban con la tecnología, porque era algo muy nuevo para nosotros. Hasta ese entonces nosotros habíamos eh, habíamos utilizado papeletas. Sin embargo, en ese entonces se estaba probando las urnas electrónicas para siempre agilizar las elecciones, ¿verdad? Para hacer más ágil la votación y más cómoda para las personas, ¿verdad? Se hizo se implementó las urnas electrónicas primeramente en 7 distritos, como había dicho. Los compañeros, un grupo de técnicos, fueron capacitados por técnicos brasileros para utilizar las urnas. Se trajeron acá esas urnas, se le hizo mantenimiento, tuvimos que hacerle cambio de batería. Todas las urnas, su batería fueron cambiadas, utilizaban unas baterías, o sea, utilizan hasta ahora esas urnas brasileras, allá se siguen utilizando.
solo que están un poco más chicas y más modernas, pero el concepto es, es el mismo, la misma máquina. Utilizaron una batería que era una batería así tipo la batería de moto, si alguien conoce, la batería de moto es una cuadradita. Se hicieron primeramente cambio de batería, luego había que limpiar las urnas. Esas urnas venían con todas las etiquetas de seguridad que utilizaban los brasileños. Una, un, unas calcomanías, digamos, que cerraban qué cosa. ¿Cómo era la urna electrónica? Tenía la pantalla, la derecha tenía el teclado y la parte de atrás tenía el lugar donde se tenía que colocar el flashcard y tenía también donde estaba el disquete. Entonces, esas dos cosas había que ponerle una cinta de seguridad. Cuando nos prestaron las urnas, nos trajeron así mismo como ellos habían utilizado en sus elecciones anteriores. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Primeramente, teníamos que limpiar esas urnas. O sea, el trabajo de los compañeros fue fundamental porque era un trabajo manual, un trabajo que llevaba tiempo y para nosotros quedó como una experiencia, como siempre va sumando experiencia en nuestro trabajo. Primeramente se tuvo que limpiar Recording in las progress. urnas, se les cambiaron las baterías. Una vez que las máquinas estaban listas ya para ser utilizadas, al mismo tiempo otro equipo estaba trabajando con la gente de informática, con los analistas, con la gente que trabajaba. Ayer habíamos conversado también sobre las inscripciones de candidatura. Ustedes saben que las inscripciones de candidatura son, siempre se presentan muchísimos candidatos. En ese entonces, para las urnas electrónicas, nosotros teníamos que tener, primeramente, los datos de las personas y segundo, teníamos que tener la foto de esas personas, porque teníamos que corroborar de que esas personas sean realmente los que se carguen en una máquina de votación. Igual que impresa en la papeleta, había que controlar también en la máquina de votación, las urnas electrónicas. Esos trabajos, ¿cómo hicimos? O sea, un equipo al costado del depósito, una oficina. En esa oficina estaban las personas que se encargaban de la grabación del flashcard que iba a ir para cada urna electrónica. Y una vez que se grababan esos flashcards, había que darle un control de calidad. ¿Cómo era el control de calidad? Había que visualizar ese flashcard y con una carpeta con listado de candidatos, nosotros teníamos que ir verificando uno a uno y punteando para ver que realmente corresponda ese candidato a ese partido, a esa foto, ese nombre a ese partido. Trabajos manuales que se realizaron, o sea, llevaron mucho tiempo hacer eso y un gran equipo de trabajo. Así como habíamos hablado en 1996, cuando se creó por primera vez el registro cívico permanente, el trabajo se llegó a hacer mañana, tarde y noche. En este año, en este plan piloto, volvimos a trabajar más o menos de esa forma, porque manejar una cantidad X de máquinas llevaba su tiempo, por más que era un plan piloto. A ver, acá tenemos elecciones municipales 2001 y acá vamos a ver la cantidad de inscriptos. Tenemos 2.233, 2.233.800 tenemos. ¿Se acuerdan que en 1996 teníamos 1.800.000 aproximadamente? Ven cómo va cambiando la cantidad de inscriptos, va subiendo con los años, ¿verdad? Y es muy poco tiempo. Acá tenemos un resumen de cuántos locales de votación utilizaron las urnas electrónicas. En Asunción, 3 locales, 28
28 urnas electrónicas. Después en Lambaré tuvimos un local de votación, Fernando de la Mora un local, Pedro Juan un local, San Antonio tuvimos 6 locales, en Natura 4 y Maciel un local. Yo le quiero hablar un poco de este último local, Maciel. ¿Alguien sabe dónde queda Maciel? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien conoce esa localidad? Es un distrito de Cazapá, Un creo que distrito a de 15 a 20 kilómetros, creo. Sí. ¿Quién más me puede hablar de ese distrito si se remonta a ese año 2001? ¿Alguien fue a esa localidad, a ese distrito? Bueno, es Yo sí, conozco, profe, pero ni ruta no había. Ahora ya está la ruta 8 asfaltada, pero era inaccesible en aquella época. Una comunidad estaba alejada de la ruta sí, y además de eso, en ese momento, eh, pequeña, de pocos electores sí, y de difícil acceso a los locales de votación también fue en aquella época. Ahora ya hay todo ruta asfaltada. así mismo. Bueno, Maciel, un desafío en ese momento, 2001, plan piloto urnas electrónicas. ¿Cuál era el mayor desafío en ese entonces? No tanto utilizar las urnas electrónicas, porque las urnas, para implementar ese plan piloto, esas urnas ya fueron antes a esa localidad y se le llevó a las personas casa por casa para hacer la capacitación. Se hicieron muchísimas capacitaciones, entonces las personas ya, las urnas prácticamente manejaban, lograban ya utilizar sin problema, ya para el día de las elecciones, para la votación, ya le teníamos a las personas familiarizadas con las urnas electrónicas. ¿Cuál era el desafío para ese 2001, para nosotros, el día de las elecciones? ¿Se acuerdan que el TREP se implementó en el año 2000? Nuestro desafío era el TREP, transmitir el resultado de esa urna a nuestro TREP. El desafío Profesora, era que profesora, teníamos, ¿sí? disculpe, creo que el micrófono de Eliane interfiere y sale con mucho eco. Ahí el compañero va a silenciar, está escuchando él justamente. Un ratito vamos a... Ahí ya le estoy avisando al compañero. Creo que ahí Sí, ya... profe, porque no se entiende nada. Cuando ella nos saludó, pues yo ¿El micrófono de quién es el que está abierto, que hace ruido? Esa fue la última vez que Vanessa no entendí cómo la despedida. La despedida que Eliane, cerra tu micrófono, por favor. Elías. Eliane. explicó lo que te cuesta la instalación. Elías, ahí está, ahí ya le, ahí ya le estoy escribiendo al compañero que justamente es el que se encarga, Jonathan, seguro que ustedes ya le conocen a él, ¿verdad? Él es el que se encarga de manejar acá nuestro equipo. Y ahí un ratito. Bueno, ahí. Bueno. Estábamos hablando sobre nuestras elecciones municipales de 2001 y específicamente estábamos hablando de este lugar Maciel. ¿Cuál era nuestro desafío? Que esa localidad, que ese distrito llegue con su TREP, que funcione el TREP y que llegue a tiempo, como las otras localidades a la central, digamos.
Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Los compañeros encargados del TREP ya fueron 2 o 3 días antes al distrito de Maciel. Entonces ellos lo que hacían era, con el vehículo de la justicia electoral, tomaron el tiempo, cuánto tiempo llegaba, cuánto tiempo hacían, desde Maciel hasta Cazapá, porque había que, bueno, seguimos entonces. ¿Cuál era nuestro desafío entonces? Era el TREP. ¿Cómo funcionaban las urnas electrónicas para trabajar con el TREP? Las urnas electrónicas, como le había mencionado, tenía un flashcard y el flashcard contenía todos los datos o sea, todos los datos de la persona. Ahí una persona ya nos comentó al inicio, cuando hablamos de urnas electrónicas, que esas urnas tenían todos los datos de las personas, tanto nombre y apellido como cédula de identidad. Y también teníamos un disquete, en el disquete se grababan los resultados. Entonces el desafío era que una vez terminadas las elecciones, que ya se hacía el escrutinio, ese disquete tenía que llegar a Caazapá, porque ahí teníamos nuestro centro de transmisión, ahí teníamos línea telefónica. Y grande fue la sorpresa de que Maciel fue el primer distrito en transmitir, inclusive antes que Asunción, que los locales acá cercanos, ¿verdad? Que teníamos línea telefónica en el local de votación, porque también eso se previó en ese momento. Por ejemplo, en Asunción teníamos un local, póngale Naciones Unidas, Colegio de Naciones Unidas, Copaco nos habilitaba una línea telefónica, la línea telefónica se conectaba a la máquina, a la PC, y desde esa PC nosotros hacíamos la transmisión. Sin embargo, Maciel fue el primer distrito en transmitir en esas elecciones. ¿Alguna consulta, algún recuerdo, algo que quieran compartir sobre esto? Antes de leer el resumen. Acá tenemos unas estadísticas de los resultados de esas elecciones. Y acá tenemos una pequeña reseña de lo que fue esa. Dice, la clave para garantizar elecciones transparentes radica en la capacitación permanente, el profesionalismo y compromiso de los funcionarios. Ha permitido a la justicia electoral cumplir a cabalidad el mandato recibido a través de la Constitución Nacional y las leyes que rigen los votos eleccionarios que iban. Y ahí el mural que ya vimos, después tenemos el proceso de las elecciones, el candidato que ganó esa vez, y abajo tenemos se llevan a cabo las elecciones municipales de este año, se desarrolló un plan piloto para utilizar urnas electrónicas y se escogieron ciudades distintas con distintas características socioculturales. Y ahí vemos los locales, los distritos que utilizamos las urnas electrónicas. ¿Alguien se acuerda de esas elecciones en donde tuvimos como ganador acá en Capital a Enrique Riera? Una consulta, pues. Sí. Hasta ese momento era utilizar las papeletas y la introducción de la una electrónica a través que fue la resolución, ya que no estaban implementadas en ese momento. ¿Cómo? ¿En qué momento se introducen las urnas electrónicas y hasta ese momento eran papeletas nomás? Y desde 2001 se seguían utilizando las papeletas, no fue 100%, solamente un porcentaje mínimo fue la implementación de las urnas electrónicas. Solamente en estos 7 distritos se utilizaron las urnas electrónicas. Ok. Ahora vamos a ver, en el 2003, acá tuvimos nosotros elecciones generales del 2003, 27 de abril, voto electrónico. Fíjense en este mural. Ahora sí, ya se implementó en un alto porcentaje la utilización de las urnas electrónicas.
Acá ya fue algo oficial, ya no fue un plan piloto. Para llegar nosotros a estas elecciones generales, el trabajo ya fue más arduo, como les había comentado, como fue en el 1996. Los compañeros tenían que trabajar mañana, tarde y noche, porque si no teníamos ese horario laboral, no llegábamos a terminar el trabajo, ¿no? Porque, como ustedes saben, manejar esa cantidad de máquinas era un trabajo, llevaba su tiempo. Vamos a ver un poco, acá tenemos elecciones generales de 2003, electores habilitados en total 2.405.108. O sea, tuvimos 200.000 electores más que el 2001. Y acá tenemos electores habilitados, voto electrónico fue 1.102.000 y electores habilitados con voto tradicional 1.300.000. No fue tampoco 100% urnas electrónicas. Igual seguíamos trabajando con el sistema anterior. ¿Qué significa eso? Por un lado había que preparar las urnas electrónicas y por otro lado había que preparar el voto tradicional, también las papeletas y el mismo maletín para cada miembro de mesa. Siempre el trabajo se mantuvo, solamente que la forma de elegir cambiaba. Acá tenemos los datos, el resumen de lo que fue esa resumen nacional, presidente y vicepresidente. El ganador en ese entonces fue Nicanor Duarte Fruto y su dupla, su vicepresidente Luis Castiglioni. Ahí tenemos los otros candidatos. ¿Alguien se acuerda de esas elecciones en donde participaron Julio César Franco, Pedro Fagul? ¿Quién se acuerda de esas elecciones que pueda comentarnos algo? La participación fue muy Compañeros. baja. Sí. Otro dato que recuerden de esas elecciones. Bueno, nos fijamos acá en nuestro mural que nos muestra cómo acá en la izquierda, donde dice elecciones generales 2003, 27 de abril, voto electrónico, en donde se presentaba el sistema de votación en un porcentaje de los locales de votación. Fíjense nuestra urna plástica transparente que se implementaba en ese momento también, porque anteriormente utilizábamos unas cajas, no sé si se acuerdan ustedes, eran unas cajas de cartón que tenía una parte que era transparente, que hasta hoy día se utiliza para votos en casa. Y también podemos ver en esta imagen, en este mural, la auditoría. ¿Se acuerdan que habíamos hablado nosotros de que antes de que salga un maletín de esta institución, siempre tiene, exactamente, tiene la preauditoría y después tiene la auditoría? Que la auditoría oficial ya se hace con la participación de quienes. Yo creo que nuestro micrófono Con la participación de quienes se hace la auditoría normalmente. Con los apoderados de los partidos. Apoderados y apoderados técnicos. En esta ocasión, que ya estamos hablando de máquina, que ya incluye tecnología, ellos sí o sí están también haciendo esa auditoría técnica, siempre
cada partido tuvo su representante desde ese entonces. Ahí estamos viendo una foto cuando se estaban haciendo las auditorías de las urnas electrónicas. ¿Cómo se hace una auditoría en una urna electrónica? Se hacía una votación, cada apoderado tenía una máquina, tenía un documento donde iban haciendo su votación. Una vez terminada esa votación, se hacía el escrutinio y el escrutinio se compara con lo que se había hecho en la urna electrónica, con lo que se había cargado, digamos, con lo que se había votado. Entonces, con eso ellos tenían esa seguridad de que esa urna electrónica estaba garantizada y garantizaba la confiabilidad al elector y a los partidos políticos que estaban participando en esas elecciones. ¿Alguna acotación sobre eso que más recuerdan de esa urna, de esas elecciones? ¿Qué me pueden decir un poco? ¿Alguien alguna vez participó, alguien fue apoderado, miembro de mesa, que haya participado en auditoría o en las mismas elecciones que estén en este grupo? Ninguno. Creo que se implementaba ya el carnecito eso que te daba de votación. Se implementó ya cuando es El certificado de votación, certificado de votación. sí. El certificado de votación siempre se emite en las elecciones generales y municipales. Pero hasta ese momento todavía no se implementaba eso, pues creo que en esta elección se implementó. Ese año. Vamos a fijarnos. Tenemos, leer un poco. Bueno, acá tenemos elecciones generales, desafío de utilizar las urnas por resolución número 28/2003. Se establece el reglamento de utilización de las urnas electrónicas. Los partidos y movimientos políticos habilitados para participar de las elecciones generales han podido controlar en todas sus fases los procesos informáticos relacionados con la aplicación del voto electrónico. Las urnas electrónicas demostraron fiabilidad. Los resultados preliminares siguen teniendo la misma modalidad del año 2000, en el que se implementó el TREP, Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares. Ahí vimos que el presidente electo fue Nicanor Duarte Fruto y el vicepresidente Luis Castellón. Fecha de elección 27/04 del 2003. Vamos a pasar a estas elecciones municipales 2006. ¿Qué podemos decir de estas elecciones municipales 2006? Seguimos utilizando las urnas electrónicas en este... A ver. Fíjense cómo estamos... cada vez nosotros vemos más tecnología en nuestra sala de digitación, tiene más máquinas, tienen más personas trabajando. Ahí le vemos a las personas que tienen auriculares. Si se fijan ustedes, los que están sentados en las máquinas, esas son las personas que estaban trabajando en el día de las elecciones para el TREP, para hacer recepción del TREP vía telefónica. ¿Alguien puede decirnos algo sobre estas elecciones municipales? Lo que podemos destacar de estas elecciones fueron el trabajo se mantuvo, la confiabilidad sobre las urnas electrónicas se mantenía hasta ese momento. Las urnas electrónicas eran transportadas en camiones militares. Teníamos el apoyo de la Policía Nacional, como siempre, como en todas las elecciones teníamos el apoyo de la Policía Nacional. Y
teníamos siempre también apoyando nuestro trabajo a la prensa. Para nosotros es muy importante la colaboración de la prensa, ya que ellos siempre están pendientes de cómo va evolucionando, de cómo va trabajando la justicia electoral, para que el país pueda tener esa información de cómo va evolucionando nuestro trabajo y qué es lo que se va a implementar en cada elección. Acá dice, por resolución 106/2006, el Tribunal Superior de Justicia Electoral dispone la modalidad mixta, los porcentajes de voto electrónico 65% y voto convencional 35%. Fue dispuesto por la máxima autoridad electoral. En total, el total de mesas receptoras de votos habilitadas es de 9.694, distribuidas de la siguiente manera: 5.878 votadas de urnas electrónicas y 3.816 con urnas convencionales. Esta es la cantidad de mesas habilitadas. La utilización de las urnas electrónicas requirió capacitación y entrenamiento de los agentes electorales y fuerzas públicas asignadas a cooperar para el éxito de las elecciones. ¿Quiénes son los agentes electorales? Los agentes electorales son todas las personas que participan en el local de votación ese día de las elecciones. ¿A quiénes se les capacita para trabajar el día de las elecciones? Los funcionarios y también a los miembros de mesa. ¿Cómo saben? ¿Alguien me puede decir cómo son asignados? ¿Quiénes son los miembros de mesa normalmente? Generalmente, muy buenos días. Sí, Generalmente las buenos días. mesas son con dos vocales y un presidente. Sí. A mí me tocó muchas veces ser miembro de mesa. En algunas ocasiones fui vocal y en otras ocasiones fui presidente. Esos siempre fueron los que conformábamos el equipo de mesa. Sí. ¿Nos podrías comentar un poco sobre las capacitaciones que alguna vez recibiste para ser miembro de mesa? Sí, Para siempre hemos realizar tu recibido, trabajo. sí, siempre hemos recibido capacitaciones. Yo soy de la ciudad de Itá. Hemos siempre sido capacitados por la gente de la Junta Electoral. eh, 15 días antes, o solíamos tener 3, 4 capacitaciones para conformar la mesa. Sí. Las capacitaciones para los miembros de mesa normalmente son impartidos por los compañeros funcionarios de los registros electorales de todo el país. Y eso implica, primeramente, conocer qué viene en un maletín. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del maletín electoral, esa caja blanca? ¿Qué hay dentro de ese Y maletín? siempre nos decía qué es lo que nos correspondía, cómo podíamos utilizar, cuáles eran lo que iban a llegar para utilizar dentro de los papeletas, eh, Sí, qué manera teníamos que utilizar. Todo eso son manejos de mesa generalmente lo que nos daban. así mismo. Y, por ejemplo, los documentos que va dentro de un maletín, cómo utilizar esos documentos, siempre se le capacita a las personas que van a ser, a los agentes electorales, que son los funcionarios, los miembros de mesa, también los apoderados, veedores, todos ellos son capacitados de qué es lo que se va a hacer el día de las elecciones, cómo se van a llevar las elecciones, o sea, todo eso ya está hablado, ya está conversado con anticipación para poder llegar al éxito de las elecciones ese día. Dice, como se puede observar en el mural, las elecciones requieren una gran actividad pre y post elección y se cumplen el mismo protocolo diseñado en 1995 hasta la fecha, atendiendo el éxito obtenido. La justicia electoral viene diseñando e implementando el plan logístico dotado de mayor infraestructura
dando de mayor infraestructura a los organismos competentes y auxiliares, lo que redunda en el alto profesionalismo y eficiencia en el montaje del escenario preelectoral, electoral y postelectoral. Con ello se reafirma el éxito de cada proceso electoral considerado por la opinión pública y los organismos estatales e internacionales como libres y transparentes, factor que apuntala el afianzamiento institucional. Con el correr de los años, Paraguay ha sido noticia en el mundo entero por los incuestionables resultados y cada vez acaparaba la atención de la prensa, cuyo trabajo es valorado por la institución, ya que la prensa se encarga de hacer saber a la ciudadanía todas las noticias que genera un día de elección. Nuestra candidata electa en esas elecciones fue la señora María Evangelista Troche de Gallego, que la conocíamos como Evani. ¿Qué más podemos hablar de ese día de las elecciones? ¿Alguien más puede decirme algo sobre eso? Vamos a pasar entonces al 2008, elecciones 2008. En estas elecciones, ¿alguien se acuerda de estas elecciones? ¿Cómo se llevaron a cabo estas elecciones? ¿Alguien que haya participado en estas elecciones en el que el ganador fue el señor Fernando Lugo? Se había vuelto a las papeletas ahí, doctora. Así mismo, volvimos a utilizar papeletas. Dejamos las urnas electrónicas. ¿Alguien me puede decir? Sí, se volvió la papeleta porque se tuvo que llegar a un acuerdo, se llegó a un acuerdo con los partidos políticos, creo, para poder volver a utilizar las papeletas. Sí, un poquito más fuerte, así te escuchamos bien. Que se había llegado a un acuerdo con los partidos políticos para volver a las papeletas, creo. Sí. El problema surgió con la implementación de las urnas electrónicas para elecciones en las internas de los partidos. Allí es que sucedió como una suerte de desconfianza y por eso se volvió al sistema tradicional de papeletas. Volvimos al sistema tradicional. Hubo denuncias, hubo disconformidad por los resultados, sin embargo, nunca fue demostrado nunca hubo pruebas de que las urnas hayan tenido vulnerabilidad, que haya sido vulnerable esos equipos informáticos. Sin embargo, como en la ley contempla de que nuestro voto es secreto, pero el escrutinio es público. Esa parte no se cumplía con la urna electrónica. Entonces, habían llegado a un acuerdo de utilizar las urnas electrónicas, sin embargo, en este momento se volvía a las papeletas para poder cumplir con eso de que el escrutinio debe ser público, o sea, el conteo de las papeletas. ¿Qué fue lo que se implementó en estas elecciones? ¿Alguien se acuerda cómo nosotros recibíamos los resultados? Una persona que estaba en su casa, que había ido a votar, supongamos, a las 11 de la mañana, otro a las 4 de la tarde, volvía a su casa. Una persona normal que no tenía nada que ver con el día de las elecciones. ¿Cómo esperaba el resultado de esa persona, ese ciudadano? ¿Alguien se acuerda? Por medio del TREP también se transmitió, profe. Por medio del TREP. Pero ¿se acuerdan cómo avisaba la prensa eso? Lo que se de boca de urna, me dice. No.
Entonces, el TREP, nosotros, una vez que se cierran las mesas, si es horario de verano, se cierra a las 5 de la tarde, si es horario de invierno, cierra a las 4 de la tarde. Una vez cerradas las mesas, ¿qué hacen los miembros de mesa? Contabilizan los resultados y comienzan a transmitir. ¿Cómo? Bueno, una vez contabilizada eso, se llena el acta 3 y eso comienza a transmitir. Eso puede pasar una hora después, puede pasar una hora y media, dependiendo de la mesa, si se cerró ahora o en todo caso si el miembro de mesa también le dio prioridad al conteo o directamente una vez cerrada su mesa comenzó a llenar su documento para dejar todo en regla. Entonces, cada mesa de votación tiene un tiempo diferente en terminar, digamos, el trabajo. Una vez que esa acta STREP ya se llenaba, ya tenía listo el acopiador, la persona encargada de ir a retirar de cada mesa y llevar al centro donde se tenía que transmitir. Una vez transmitido eso, se recepciona acá en la central y se empieza a procesar, a cargar y a sumar, digamos, ¿verdad? Entonces, para que la prensa no tenga esa ansiedad de estar pendiente esperando, entonces se les daba un horario. A las 7 se va a hacer el primer corte. Entonces a las 7 se hacía el corte y a esa hora se le daba el porcentaje de lo que se estaba recibiendo. 7:30 se hacía el segundo corte. Las 8 el tercer corte. Y así sucesivamente hasta llegar al 92%. A la prensa se le informaba por cortes. O sea, ellos ya sabían que si ya se hizo el corte 7:30, ellos tenían que esperar hasta que se le diga otra vez se va a hacer el corte en tal momento. ¿Cuál fue la novedad en estas elecciones generales 2008? La prensa, como siempre, acá, ahí en nuestro mural vemos en el salón auditorio, ellos pendientes y esperando a que las autoridades oficiales den ese resultado. Teníamos ahí como para que puedan visualizar los resultados en los cortes. Ellos esperaban el corte. Sin embargo, grande fue la sorpresa que cuando llegó el primer certificado TREP, el resultado ya salió en pantalla. O sea, ya era la recepción fue en vivo. Esa fue nuestra primera prueba en ese año, que la prensa ya tenía los resultados a medida que iba llegando el acta, ellos ya tenían el resultado. No tenían que esperar ese corte. Fue una sorpresa para ellos, ya que no se había informado que ese trabajo se estaba probando, que se estaba haciendo. Solamente los funcionarios y autoridades conocían de ese trabajo. Pero fue grande la sorpresa para ellos de que el TREP ya se transmitía acá en la institución en vivo. Y ahí vemos nuestra sala de informática. Si ustedes se fijan, cada vez tenemos máquinas más modernas, tenemos mayor cantidad de máquinas. ¿Por qué? Porque el volumen de electores va subiendo, la cantidad de mesas habilitadas también. Entonces, con los años, sí o sí teníamos que también crecer para poder dar excelencia en nuestro servicio, en nuestro trabajo. Entonces, teníamos que utilizar lo mejor que teníamos en ese momento. Y ahí vemos nuestro candidato electo que fue en esa elección de 2008, Fernando Lugo. ¿Alguien me puede decir algo más sobre esas elecciones? Nos fijamos también en este mural que están presentes los apoderados y veedores de los partidos, apoderados técnicos que estaban controlando siempre el proceso de elección. Acá dice año 2008, elecciones generales,
han sido muy importantes para elevarse la credibilidad institucional por el resultado de las mismas, ya que la justicia electoral proclamó ganador a la primera magistratura del país, candidato opositor con alta consistencia en los resultados, que fue respetado por los eventuales adversarios políticos, la población nacional en general, como también por las misiones de observación que visitaron el país en dicho año. En la gráfica se observa la participación activa de un gran número de funcionarios quienes como verdaderos patriotas son custodios de la voluntad popular, cumpliendo el eslogan de la justicia electoral. El presidente electo Fernando Arminio Méndez y el vicepresidente Federico Franco de Alianza Patriótica para el Cambio. ¿Alguien más nos puede hablar un poco sobre estas elecciones que tuvo alguna peculiaridad que recuerden? ¿No recuerdan nada? Bueno, vamos a las elecciones 2010, elecciones municipales 2010. Tenemos de vuelta, utilizamos papeletas. Ahí vemos la cantidad de maletines preparados y cómo trabajan nuestros compañeros de recursos electorales, logística, los encargados de esa área de la preparación de materiales. También vemos en el cuadro arriba cómo están apiladas esas hojas blancas que ustedes ven. Esas hojas blancas nosotros ya estábamos imprimiendo acá en la institución. Ya teníamos unas impresoras con alta capacidad para imprimir el padrón de mesa. Ustedes saben que en una mesa tenemos 3 miembros de mesa, como nos habló ahí una de las participantes que nos comentó que ya fue alguna vez vocal y también presidente de mesa. El padrón de mesa va uno para cada miembro de mesa. O sea, nosotros tenemos 3 padrones de mesa en cada mesa, ¿verdad? Esos padrones se imprimían acá y los compañeros son los encargados de armar cada padrón, digamos, para los miembros de mesa y después colocarla en el maletín. Ahí tenemos. ¿Quién me puede decir quién ganó las municipales en ese 2010? ¿Que ven ahí? Mario Ferreiro. ¿Cómo? ¿Quién fue el ganador en ese 2010? Municipales 2010. Mario Ferreiro. Arnaldo Samaniego. Arnaldo Samaniego. Arnaldo Samaniego fue el ganador en esas elecciones en 2010. Que también destacamos nosotros en estas elecciones municipales. Destacamos la presencia de los organismos internacionales. Cada vez la justicia electoral, cada año, cada elección que pasaba, nosotros estábamos siempre en la vidriera, como se suele decir, ¿verdad? Porque todos ya estaban observando el sistema de trabajo que nosotros teníamos. El sistema de trabajo, la rapidez con que se hacen las cosas, el cronograma electoral, cómo se cumplían, también las capacitaciones que se le hacen tanto a los miembros de mesa, o sea, a todos los agentes electorales. Los observadores internacionales no solamente se interesaban ya por las elecciones o por el día de las elecciones, ellos ya acompañaban antes. Inclusive, ustedes saben que nosotros para realizar el TREP, ya les había comentado eso, ¿verdad? Que el TREP nosotros hacemos 3 pruebas antes, 3 o 4 pruebas. O sea, se hace una prueba primeramente sin movilizar a ningún compañero, o sea, desde cada oficina. Luego se hace
desde los locales de votación. Desde el local de votación se hacen 2 veces. Y esas pruebas, esos eventos, ellos siempre acompañaban, siempre estaban presentes para ver cómo se hacía el trabajo de, de prueba de nuestro sistema TREP y también de las capacitaciones que se le daba a todos los agentes electorales. Fíjense la cantidad que estaban acá en nuestro mural, como nos está mostrando, ¿verdad? Y como vemos ahí que nuestro ganador en estas elecciones municipales 2010 estaba el señor Arnaldo Samaniego. Elecciones municipales. La nota resaltante fue el acompañamiento de las misiones de observación internacional que ha participado en la etapa preelectoral y concluyó con las actividades una vez finalizado el proceso de los certificados de transmisión de resultados electorales preliminares, que como se puede observar en la gráfica sería entregando datos propios en mano como el inicio de su implementación. Para el cierre del sistema TREP alcanzó un 97% de las mesas escrutadas en 238 distritos de todo el país, cuya transmisión fue calificada como impecable, atendiendo la posterior confirmación de los resultados oficiales electos. Electo intendente de Capital, Arnaldo Samaniego, AM. Acá tenemos unas elecciones que, como bien leemos ahí, dice referéndum. ¿Alguien se acuerda de esas elecciones? ¿Se acuerda haber participado de esas elecciones en el 2011? ¿Para qué hicimos esas elecciones del referéndum? Seguro que muchos de los participantes que están aquí tienen familiares en el exterior. Para que los del exterior puedan estar habilitados para votar, profesora. Sí, así mismo. Para que los compatriotas paraguayos residentes en el exterior puedan participar de las elecciones como participamos nosotros, para que puedan ser inscritos y habilitados para votar desde el exterior. ¿Alguien se acuerda de cómo funcionó este referéndum? Los compañeros que estén conectados, si hay alguno, ¿se acuerdan de estas elecciones? ¿Cómo llevamos a cabo? Bueno, estas elecciones se hicieron con papeletas. Ahí ya vemos el boletín de voto oficial, tenemos en el mural, acá pueden ver cuál era la pregunta que se le hacía al electorado. Ellos tenían que responder sí o no. ¿Estaban de acuerdo o no? Ahí está la pregunta en el boletín mismo. Dice, ¿está de acuerdo con la enmienda del artículo 120 de la Constitución Nacional de tal manera que los paraguayas residentes en el exterior puedan ser electores? Esa era la pregunta que se le hacía a nuestros electores para poder hacer una enmienda en el artículo 120 de la Constitución Nacional. Como ustedes saben, la Constitución Nacional solamente se puede modificar con esta herramienta que es el referéndum, una consulta popular. ¿Alguien me puede decir cómo realizamos las elecciones? Los compañeros, si hay compañeros ahí. Bueno, estas elecciones, ¿cómo se realizaron? Igual que cualquier otra elección, las mesas fueron habilitadas para recepcionar los votos de las personas. Una vez terminadas las elecciones, se contabilizaban los boletines, se utilizó el TREP como siempre para saber los resultados y la recepción se hizo 100% vía telefónica. Entonces, acá vemos nosotros en nuestro mural
los compañeros los compañeros que estaban participando de esas elecciones recibían los resultados de los compañeros por vía telefónica los resultados. Como les había comentado anteriormente, para que el compañero pueda recibir el resultado vía telefónica, el que está llamando tenía que darle un código de seguridad y la persona estaba ligada a ese compañero o a ese lugar. Pongamos a la persona que le vemos acá en la imagen, a ella le correspondía, supongamos que el local Centro Regional de Villarrica. Y después 2, 3 locales más. De esos locales ella podía recibir. ¿Por qué? Porque ella tenía las hojas con los códigos de seguridad que le correspondía a ese local. Entonces, la persona que llamaba para poder dictar los resultados no podía dictarle otra persona, siendo que el código de seguridad, ¿dónde iba? ¿Dónde estaba esa acta 3? Estaba en el maletín que tenía el miembro de mesa. O sea, el compañero, el funcionario, nunca tuvo contacto con esa acta 3. Recién tiene en sus manos cuando el presidente de mesa le entrega para que pueda hacer esa transmisión. Entonces, ahí recién ese funcionario tiene el código de seguridad que está por la y la persona que va a recepcionar primeramente pregunta el código de seguridad, una vez que sí corresponde, ahí recibe los datos de ese departamento, distrito, zona local, número de mesa. Porque como sabemos, en un local puede haber más de una mesa. Entonces recepciona los datos de eso y una vez que recepcionó el sí, la cantidad del sí, la cantidad del no, esos resultados se llevaba al área de informática y se procesaba. Ahí tenemos nuestra sala de informática. Como ven, nuestras máquinas ya eran diferentes. En cada elección nosotros vamos mostrando cómo la tecnología siempre fue avanzando al ritmo de lo que nosotros íbamos mejorando. También teníamos las mejores tecnologías para poder implementar el trabajo. ¿Alguien me puede decir algo sobre el referéndum? ¿Qué más? ¿Qué nos pueden recordar de eso? ¿Qué se hizo después? Acá tenemos año 2011, dice otro hecho significativo ha sido la inclusión de paraguayos residentes en el extranjero al registro cívico permanente. El 9 de octubre de 2011 se realizó el primer referéndum constitucional, convocado por primera vez para aprobar o rechazar una enmienda constitucional que permita o no el voto en las elecciones de los paraguayos residentes en el exterior, que forma parte de la democracia participativa. Con la enmienda constitucional del 2011 se otorgó la condición de elector a los paraguayos residentes en el extranjero, derecho que hasta ese entonces correspondía solo a los residentes en el país. Aprobada la enmienda, inmediatamente se iniciaron las actividades correspondientes al proceso de inscripción de la citada población electoral, comenzando con los países con mayor número de residentes, lográndose resultados sumamente exitosos. Dice, con la promulgación de la ley de inscripción por medios tecnológicos, funcionaria de la institución, desarrollando situaciones. Un ratito. Vale. El otro. Voy primero al 2013 porque ese está correcto. Vamos a hablar 2013. Bueno, pasamos entonces lo que fue el referéndum. Pasamos a otras elecciones 2013. ¿Qué tenemos acá? 2013, ¿quién me puede hablar un poco sobre estas elecciones?
¿Alguien recuerda algo sobre las elecciones de 2013? Hubo un incidente que en cierta medida al TSJE pudo haber afectado como institución por la imparcialidad que debe primar dentro de la institución, ¿verdad? De que el presidente del TSJE, en ese entonces, de apellido Morales, haya salido a las 10 de la mañana a decir el nombre del ganador de las elecciones. Yo creo que eso, más que en particular, porque no se trata de un funcionario de segundo rango o de tercer rango, sino del propio presidente del TSJE, haya actuado de esa manera, creo que eso, más bien, antes que afectarle a él, afectó la credibilidad y la imparcialidad del TSJE. Creo que eso fue un incidente que dañó un poco la institución. Pudo haber sido. Realmente, como sabemos, formamos parte de o sea, somos una institución que está formado por representantes de los partidos y le ganó, digamos, el color a quien representaba en ese momento. Entonces, pero creo que credibilidad no perdimos porque los resultados no fueron cuestionados. Nunca hubo prueba de un fraude, de nada por el estilo. Y además que en esas elecciones nosotros tuvimos alta participación y esas internas, que vamos a hablar de las internas para ver cómo llegamos a esas elecciones. Vamos a ver un poco que esas internas fueron unas internas que marcaron un principio de lo que después vamos a estudiar en el 2019, la ley 6318/19, donde se aplica la lista desbloqueada. En esas elecciones de la ANR se aplicaron las listas desbloqueadas sin llamarse listas desbloqueadas. Sabemos que el candidato había presentado, normalmente un candidato ANR presentaba su lista de senadores y diputados, una lista. Sin embargo, este candidato había dejado abierta, digamos, para que muchos candidatos se presenten con él, digamos. O sea, indirectamente fue una lista desbloqueada. O sea, teníamos un candidato con una lista presentada que se preocuparon en siempre controlar nuestro trabajo. ¿No? Algún cuestionamiento aparte de que el ministro haya dicho eso a tempranas horas. ¿Alguien más se acuerda de qué otro episodio ocurrió después de esas elecciones? ¿Alguien recuerda algo más? Le vemos ahí al señor Mario Ferreiro. ¿Qué hacía él en ese entonces, en esas elecciones? ¿Alguien recuerda eso? ¿Qué papel cumplía en esos años, digamos? Creo que fue candidato. Fue candidato. Él fue candidato. ¿Ganó tendencia por Asunción? No, él fue candidato a presidente en esas elecciones. Sí, candidato a presidente y después candidato a las municipales. Luego fue candidato a municipales, pero en este momento él era candidato a presidente.
fue candidato a presidente. Bueno, ahí vemos nosotros la participación del electorado, siempre fue amplia. También podemos ver de nuevo la presencia de organismos internacionales. También podemos ver cuando se hace la proclamación de los resultados, podemos ver en este mural. Y como siempre mostrando el área de informática, el área de procesamiento de datos, cómo iba evolucionando y cómo iba creciendo. Un poco a leer este. Elecciones generales año 2013. En las elecciones generales realizadas en el mes de abril del año 2013 se ha vislumbrado lo que al día de hoy constituye no solo una garantía indiscutible en la provisión rápida, moderna y eficiente de información electoral mediante el sistema TREP, sino que además en la práctica un producto de exportación para toda Latinoamérica y motivo de orgullo para la institución. La digitalización de los documentos y procedimientos electorales de conteo rápido mediante modificaciones introducidas en las cuales permitieron pasar de las transmisiones rudimentarias vía fax, voz y por entrega de manos propias de actas especiales en la sede central de la institución a la transmisión de manera totalmente digital. Y el candidato electo en ese momento fue Horacio Manuel Cartes. Vamos a ver un poco, vamos a visualizar de nuevo este. Vamos a volver un poco a esta pantalla para hablar un poquitito de nuestro sistema TREP. Como habíamos dicho, hasta ese momento el sistema TREP funcionaba con actas TREP que se llevaban a los locales de votación, a los registros que tenían fax para transmitir vía fax. Y los compañeros que podían transmitir vía telefónica transmitían directamente por teléfono y acá se transcribía ese resultado. Sin embargo, en estas elecciones de 2008 ya se implementó la digitalización de las actas TREP. ¿Qué implicaba eso? Que en cada local de votación teníamos una netbook, un escáner y un módem para poder transmitir esa imagen digital. Los compañeros del área de informática fueron los desarrolladores del software que hasta hoy día utilizamos. Es el proceso, cómo funciona. Una vez que el miembro de mesa, presidente de mesa, termina de contabilizar el resultado de las actas, le entregaba al acopiador, el acopiador lleva al CTX, que el CTX es la persona centro de información, el X vendría a ser el número, el 508, el 25, el 50 y algo, es el número. Ese CTX escanea el documento digital, visualiza la pantalla, si escaneó bien, si no escaneó torcido, no escaneó de cabeza. Para eso primeramente se visualiza. Una vez que el documento está escaneado correctamente, se le da el documento que está ok, que está bien, y se le da transmitir. Y ese documento llegaba acá a la justicia electoral para poder ser procesado. Llegaba en forma digital. Los compañeros visualizaban la hoja en la pantalla ya de su máquina y la pantalla se partía en dos. En a un costado visualizaban la hoja y en el otro costado cargaban los datos, podían procesar los datos. Eso fue fue la primera forma de aplicar el TREP digital, digamos. Bueno, acá entonces esta parte ya leímos. Ahora vamos a pasar al año 2015, elecciones municipales. Elecciones municipales 2015. Ahí le tenemos al
Candidato ganador, ¿quién fue acá? Elecciones municipales 2015. Mario Ferreiro. Mario Ferreiro. Acá tenemos al candidato ganador, Mario Ferreiro. ¿Qué fue lo que se destacó en estas elecciones? En estas elecciones se aplicaron, se implementó el voto accesible. El voto accesible, ¿qué significa? Darle ese espacio a la persona que le cuesta llegar a la mesa, que le cuesta llegar a un cierto lugar en el local de votación. Entonces, esa persona tenía que inscribirse, antes de las elecciones tenía que inscribirse, anotarse en un listado, y esa persona formaba parte de la mesa número 25, entonces se le trasladaba a la mesa número 1. La mesa número 1 no precisamente tenía que estar en el primer lugar en el local de votación. La mesa 1 tiene que estar en el lugar donde tenga acceso, o sea, mejor acceso, acceso con mayor rapidez, acceso con una rampa, una forma rápida de llegar para las personas con dificultad para participar de las elecciones, para las elecciones de cualquier elección, ¿no? Entonces, ese sistema de votación, esa oportunidad de darle mayor comodidad al elector, se implementó desde ese año, el año 2015. ¿Por qué dice más candidatas, mejor democracia? ¿Por qué se le llamó así al 2015? Porque en las elecciones, si ustedes se fijan en las estadísticas, las mujeres somos las que en mayor porcentaje participamos en las elecciones. Entonces, en estas elecciones se le dio un realce a las mujeres como participantes en las elecciones, digamos. Y ahí vemos de nuevo en nuestro mural, Observador Electoral Internacional. Ellos, una vez que notaron nuestro sistema de elecciones, de cómo funcionaban, ya cada paso, cada innovación tecnológica, cada cronograma electoral, ellos están siguiendo desde un comienzo, porque somos ejemplo para otros países. Y vemos un local de votación también ahí en nuestro mural, que la mayoría de los participantes seguro conocen porque todos habrán participado de unas elecciones, que tenemos a los miembros de mesa, al lado del miembro de mesa o cerca, siempre tenemos, en este mural, por ejemplo, notamos nosotros que esto se hizo en un polideportivo, ¿verdad? Nuestro local de votación normalmente se realizan en las escuelas, entonces el cuarto oscuro suele estar dentro de las aulas, pero en este caso vemos que los cuartos oscuros están en un polideportivo. ¿Qué es lo que tenemos ahí para que le dé para que le dé la seguridad a la persona del secreto de que emita su voto en forma, no me sale la palabra, pero que sea secreto su voto? El cuarto oscuro. Tenemos el cuarto oscuro para proteger el voto del elector. ¿Alguna opinión, algo, alguna anécdota, algo que recuerden de estas elecciones? ¿Alguien conoce, recuerda algo de este 2015? Bien. A ver, entonces, año 2015, elecciones municipales, prosiguiendo con los progresos institucionales, párrafo aparte, merece la introducción. Programa denominado Voto Accesible, cuyo escenario fuera la realización de las elecciones municipales de 2015, adoptando como máxima suprema el principio de igualdad del voto de las personas con discapacidad, que tan oportunamente se ajusta a los conceptos de inclusión y accesibilidad. Esto
haciendo un resumen en términos concretos, pero bien podríamos decir al respecto que esto es la concreción del tan anhelado deseo de muchos compatriotas con discapacidad de hacer valer sus legítimos derechos en las urnas, o mejor aún facilitarles la posibilidad de que las mismas les sean acercadas hasta su domicilio, porque en democracia cada voto tiene el mismo valor. En las elecciones municipales se presentaron 746 candidatos a intendente, hay más de 29.000 a concejales municipales, que requirió la movilización de al menos 3.500 personas, agentes electorales y del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. El sistema TREP respondió a las expectativas institucionales de la ciudadanía. Las elecciones municipales se desarrollaron con 0 errores. Y nuestro intendente electo fue Mario Ferreira. Bueno, en estas elecciones utilizamos el mismo sistema TREP que ya habíamos utilizado anteriormente, que era digital. Vamos a concluir con estas elecciones generales 2008, en donde nuestro candidato electo fue, se llama nuestro presidente electo en ese... Mario Audo Benítez, profesora. 2018 era eso. Sí, 2018. Mario Audo Benítez, profesora. Así mismo, así mismo. Él fue el candidato electo en estas elecciones. También podemos visualizar que teníamos en ese momento el voto en casa, que cómo se participa del voto en casa. ¿Alguien me puede decir, alguien tiene algún familiar que ya participó de ese servicio que presta la justicia electoral? ¿Nadie? Bueno, una persona que está habilitada para votar, pero que tiene alguna dificultad para movilizarse. Hola, profe. Hola. Sí, te escuchamos. Mi madre participó en 2 ocasiones ya con el voto en casa. Ella es hemipléjica y se suele inscribir y luego viene lo de la justicia electoral a hacerle votar acá en mi casa. Qué bueno. ¿Qué tal fue la experiencia que ella sintió, que ustedes se dieron cuenta de cómo ella reaccionó al recibir, a poder votar, a poder tener ese derecho al voto? Y ella quiere votar, ella quiere luego participar. Anteriormente, cuando nosotros no sabíamos de la existencia de eso, nosotros la llevábamos igual nomás a participar, porque ella quiere participar. Sí. Y se prepara todo y espera para que llegue lo de la justicia. Sí. Qué bueno. Es muy bueno. Sí, realmente es muy lindo porque muchas veces es difícil para ellos movilizarse y lo importante es que los familiares realmente ayuden a esas personas a hacer esa inscripción, porque tenemos que saber que las inscripciones para el voto en casa se renueva para cada elección. Las personas que se inscribieron para estas elecciones que pasaron ahora, esas personas tienen que volver a inscribirse. Para cada elección se hace de nuevo. Entonces, instamos siempre a los familiares que ayuden a las personas que necesiten ese servicio a inscribirles para que puedan recibir el voto en casa en cada elección. Profesora, una pregunta. Este sistema de votación en casa solamente se realizan para las elecciones generales, no para la intendencia. Sí, para las elecciones generales. Así mismo. Gracias. Vamos a consultar con la señora Daisy Llano después para ver
si es que, o con los otros profes que van a tocar, porque en alguna parte de este curso también creo que entra esa parte de voto en casa. Entonces, para que nos digan si hay alguna actualización ya ahora de eso del servicio, porque para cada elección siempre vamos evolucionando, cubriendo más zonas, porque como sabemos, tampoco el voto en casa se realiza a nivel país. Cada vez se está tomando más localidades, más distritos, pero aún no podemos cubrir todo el país. Pero sí tendríamos que consultar, voy a consultar con la señora Daisy Llano, si para las siguientes elecciones municipales también ya vamos a tener ese servicio del voto en casa. Me queda como una tarea pendiente eso. Y algo más que recuerden de estas elecciones 2018. Muy buenos días para todos. Buenos días. Es importante resaltar que el voto en casa se está implementando en algunos distritos del país, pero el voto asistido, así como está dirigiendo la licenciada Daisy Llano, está en cada mesa, en cada local de votación. Eso también es importante resaltar que ya en el 2018 ya se fue implementando el voto asistido en la primera mesa. Sí, el voto es importante resaltar también. Sí. Eso justamente ya habíamos dicho que eso sí, una vez que uno se inscribe para el voto accesible, voto para formar parte de la mesa 1, eso ya queda ahí, se hace una sola vez. El que es voto en casa es el que se tiene que volver a inscribir para cada elección. Muchas gracias por la intervención. ¿Alguna otro recuerdo que tengan de estas elecciones? ¿Alguien que quiera comentar, compartir algo? Vamos a leer entonces la reseña escrita de estas elecciones. Dice año 2018, elecciones generales. En el año 2018 se han realizado las primeras elecciones simultáneas que han servido para certificar el alto grado de compromiso de las autoridades y funcionarios de la justicia electoral con la democracia en Paraguay. En el marco del programa de accesibilidad en elecciones se implementó el plan Voto en Casa, en lo que se hace la inscripción de las personas interesadas a ser beneficiarios, para lo que se procedió a la preparación de las jornadas de capacitación para los voluntarios. El proyecto piloto Educar para Elegir tuvo como objetivo fomentar el ejercicio cívico democrático a través de la experiencia de niños y adolescentes de 5 a 17 años, que de manera simbólica e instructiva se ejercitaron en la práctica de votación y sobre todo concibieron en el sentido de responsabilidad personal para elegir a sus gobernantes. A tal efecto se habilitaron 4 mesas de votación en los siguientes locales: Colegio San Pedro y San Pablo, sede de la Asociación del Ministerio de Hacienda, Escuela Nacional República de Chile y Colegio Cristo Rey. Se realizó mediante padrón abierto en el que se consignaron los datos del elector y los pasos de votación fueron idénticos al de la votación real. Los niños y adolescentes que participaron del proyecto debían contar con la cédula de identidad y una autorización de los padres encargados o tutores para participar en la votación simulada. Un total de 2.698 niños y adolescentes acudieron a las urnas en las instituciones habilitadas para el sufragio testimonial. Algunos de los hijos que estén acá participaron en eso, ¿recuerdan? El presidente electo en ese momento fue Mario Abdo Benítez y su vicepresidente Hugo Velázquez. Hasta aquí vamos a llegar, gente, por hoy, año de elecciones 2018. Mañana vamos a hablar un poco sobre la ley 6.318/19. Vamos a desglosar esa ley. También voy a pedir a Jonathan para que pase una planilla en la plataforma para que ustedes puedan visualizar esa planilla. Ustedes pueden bajar e imprimir
o en todo caso pueden simplemente una hoja en blanco y con una regla, un bolígrafo, hacer su propia planilla para poder trabajar un poco sobre la ley 6.318, lista desbloqueada. Vamos a hablar sobre esa ley mañana. También vamos a ver un poco, vamos a hablar sobre las leyes, sobre las elecciones complementarias y vamos a continuar con los años de elecciones que vienen después de este 2018.